¿Qué es el amor maternal? ¿El mito fundacional de la naturaleza femenina? ¿La expresión de un instinto misterioso? Y por otra parte, ¿existe realmente? Estas son las preguntas que Sarah Playfair Hardy se plantea desde siempre. Primatóloga, antropóloga y madre de 3 hijos, ha consagrado su vida a una investigación muy profunda sobre el comportamiento materno y sus fundamentos biológicos. En la India, en contacto con los monos langures, ha comenzado a formular unas ideas sorprendentes, novedosas, audaces, que hacen tambalearse seriamente nuestra concepción del instinto materno. Sin temor a poner en pie de igualdad a los grandes simios y los humanos, Sarah Playfair Hardy nos recuerda para empezar que estamos más íntimamente ligados a nuestro pasado lejano de lo que imaginamos. Que hay que observar las diferentes etapas del ciclo de la maternidad a la luz de esta herencia de la humanidad naciente. Érase una vez el instinto materno. Cuando miro hacia atrás, me sorprende constatar que he pasado casi toda mi vida intentando comprender quién soy y cómo vienen al mundo los individuos de mi especie. ¿Qué quiere decir haber nacido mamífero y procrear con los ovarios como un gran simio, teniendo la mente de un ser humano? ¿Qué supone la unión de todos estos elementos en el cuerpo de una mujer moderna, ambiciosa y llena de aspiraciones contradictorias? Yo adoro a mis hijos, amo a mi marido, quiero trabajar. Me debato entre cosas muy diferentes como siempre les ha ocurrido a las mujeres. Lucho por encontrar un equilibrio en un mundo que cambia muy deprisa, un mundo muy diferente al de mis antepasados. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro se formaron hace 300 millones de años, cuando los mamíferos hicieron su aparición sobre la Tierra. Pero fueron concebidos para una vida que no tiene mucho que ver con la que llevamos en la actualidad. Para analizar el instinto materno, Sarah Playfair Hardy no dudó en abolir las fronteras entre especies y en conjugar su propia experiencia como madre con sus trabajos de observación de animales y sociedades tradicionales. En el norte de Tanzania, los Hadza viven prácticamente como vivían nuestros antepasados en la Edad de Piedra, es decir, hace 15.000 años antes de la aparición de la agricultura. No tienen ninguna posesión. Sus únicos medios de subsistencia son la caza y la recolección. Un pueblo en vías de extinción y, para Sarah, un ejemplo de lo que fue nuestra vida de hombres prehistóricos. Tabú tiene 20 años. Acaba de traer al mundo a su primer hijo. Su madre, Elizabeth, le ayuda a dar sus primeros pasos como madre. «15 días después del parto, Tabú se reúne ya con sus primas para la recolección de enguilabé, unas bayas salvajes. Estas pequeñas frutas constituyen, junto con las raíces de sumuku y la carne de animales pequeños, la base de la alimentación de los Hadza. Con esta dieta pobre en grasas y las largas caminatas diarias para la recolección, las jóvenes Hadza como Siku no alcanzan la pubertad hasta los 17 o 18 años y tienen su primer hijo en torno a los 20. ¿Por qué?
porque la capacidad para procrear está directamente relacionada con el índice de grasa que tiene una mujer en el cuerpo. If you think back to young women growing up in hunter-gatherer society, En las sociedades de cazadores-recolectores, las jóvenes no empezaban a menstruar hasta los 16 o 17 años. menstruate till 16 or 17 at the earliest, followed by Después, a period atravesaban lo que se conoce como periodo de esterilidad post-adolescente. exceedingly unlikely that she could store Para un adolescente era prácticamente imposible almacenar sin ayuda exterior suficiente grasa corporal. to ovulate and Así pues, no podía ovular y no podía quedarse embarazada. surrounded by Por lo tanto, hacía falta que estuviera rodeada de alomadres, es decir, miembros del grupo que la ayudaban a completar su régimen alimentario y la asistían también más adelante tras el nacimiento de su hijo. and help her rear her child. 100 kilómetros al sur del campamento de los Azda se encuentra el Parque Nacional de Tarangire. Fue en una sabana parecida a esta donde apareció la especie humana. Y los mamíferos con los que compartimos este origen son nuestros primos. Tenemos una herencia común con todos los miembros de esta gran familia, nuestro pasado. Las crías de elefante, al igual que los cachorros humanos, son amamantadas por sus madres después del nacimiento. El cuerpo de los mamíferos se prepara para la lactancia desde la adolescencia. Al igual que nuestras adolescentes, las crías de elefante deben almacenar reservas de grasa. Para crecer por una parte, pero también para llevar a buen término sus futuros embarazos. Y cuanto más abundante es su alimentación, más precoce su pubertad. Si tiene bastante grasa, una hembra de elefante de Tarangire alcanzará la fertilidad hacia los 8 o 9 años. When they have enough fat on board, the fat leads to the production Cuando tiene grasa almacenada en cantidad suficiente, produce una hormona, una molécula específica que se llama leptina. which we know La leptina desencadena la pubertad y provoca la puesta en marcha de las funciones de reproducción. reproductive potential. It's very advantageous for mother mammals to be able to stockpile Para los mamíferos, es una gran ventaja poder hacerse con estas reservas lipídicas, so that after the long gestation period, the mother porque will still después have del largo enough periodo de fat gestación, on board. la madre seguirá necesitando bastante grasa para producir la leche con la que alimentará a su pequeño. Infant. Este mecanismo biológico rige pues la existencia de todas las hembras de los mamíferos, incluidas las adolescentes humanas. Solo que nuestras adolescentes ya no viven como hace 15.000 años, y eso cambia muchas cosas. En Europa, la edad de la pubertad ha pasado en un siglo de los 17 a los 13 años. Today, we have young women who have carbohydrate-rich diets
Hoy, las jóvenes tienen un régimen alimentario rico en calorías. Tienen mucha grasa corporal y queman muy poca, porque tienen tendencia a pasar mucho tiempo en el sofá. Estas chicas alcanzan la pubertad y menstruan hacia los 12 o 13 años. Así que son capaces de dar vida muy pronto, mientras que en el plano psicológico y afectivo, la mujer no está preparada para procrear a una edad tan precoz. Pero es cierto que en la actualidad, las mujeres llevan una vida completamente diferente. La capacidad de procrear a una edad muy precoz es algo nunca visto en la historia de la humanidad. Pero aunque las jóvenes de hoy en día son físicamente capaces de dar vida, no están preparadas para convertirse en madres. Al igual que muchas mujeres, Sara estaba eufórica tras la llegada de su primer bebé. ¿Es también esta reacción un legado de nuestro pasado lejano? ¿Un comportamiento típico de los mamíferos? Nos encontramos en el laboratorio de Karen Bales, una joven colega de Sarah Blaifer Hardy, que está especializada en el estudio de una hormona llamada oxitocina. Uno de los ratones hembra del laboratorio acaba de parir y se está comiendo su placenta. Cuando se acerca el término del embarazo, el cerebro produce oxitocina y la envía por todo el cuerpo para provocar las contracciones del útero durante el parto y después la subida de la leche a las glándulas mamarias. La oxitocina se difunde también por todo el cerebro y es la que desencadena el comportamiento maternal. Este mismo proceso se constata durante la formación de una pareja o en el momento en el que aparece el amor, si lo prefieres. O sea, que el amor romántico es un efecto de la oxitocina. Sí, totalmente, sobre todo en las mujeres. Ahora comprendo mejor lo que sentí cuando tuve a mi primera hija. La miraba, la devoraba con los ojos. Me parecía perfecta, magnífica. Estaba totalmente enamorada de ella. Al mirar hoy esas fotos, pienso que era un bebé hermoso, pero que no era tan magnífica. Y sin embargo, en aquel momento estaba literalmente deslumbrada, seducida. Entre los mamíferos, las madres que acaban de tener hijos no conocen el miedo. Al contrario, están dispuestas a volverse feroces si es necesario para protegerlos. En el momento del nacimiento, la hembra se vuelve muy agresiva para con los machos desconocidos, para cualquier intruso y a veces incluso para con su propio compañero. Creemos que esto es también un efecto de la oxitocina. Karen, this intense intolerance. Esa fuerte intolerancia hacia el compañero me recuerda a esa hipótesis tan intrigante que avanzaron recientemente unos investigadores italianos para explicar la depresión posparto. Ellos defienden la idea de que la agresividad de la madre no se debe al hecho de que rechace a su hijo o que no quiera atenderlo, sino que se trata más bien de una reminiscencia de esta agresividad ancestral que mostraban las madres, con el único fin de proteger a sus crías. Así que la madre se volvería agresiva a causa de este deseo supremo de proteger a su bebé. Pero en las sociedades humanas modernas es culturalmente incongruente que una mujer, sobre todo una madre joven, demuestre agresividad. Y como consecuencia, al no encontrar otros medios de canalizar sus emociones, cae en una depresión. Así pues, el baby blues, la depresión que sufren muchas madres unos días después del parto, estaría provocado por la obligación de reprimir una agresividad instintiva. Una hipótesis que Sara encuentra muy pertinente y que, después de todo, parece bastante lógica desde el punto de vista de la evolución. A medida que su experiencia de la maternidad se afina, Sara se plantea nuevas preguntas, especialmente con relación a la lactancia.
¿Por qué entre los mamíferos la misión de alimentar a las crías incumbe únicamente a las hembras, mientras que en otras especies los dos compañeros se reparten esta tarea? Cuando Sarah Blaffer Hardy se dedicaba a realizar estudios sobre el terreno en los años 70, su marido la seguía equipado con su cámara. Juntos rodaron numerosos documentales en 16 milímetros sobre los monos langures. En aquel momento, estaba lejos de sospechar la fascinación que iba a ejercer sobre mí la vida de estos monos, sobre todo la de las hembras. No sabía que iba a lanzarme a estudiar a las madres, después a las abuelas, y que iba a consagrar el resto de mi vida a este tema, la maternidad. Tras 6 meses de gestación, las hembras de langur dan a luz a una cría a la que amamantan durante un año. Este es el periodo más costoso de la reproducción en lo que a calorías se refiere, más aún que el embarazo. En cambio, para las crías es una gran ventaja ya que les garantiza tener siempre alimento a su disposición. With the origin of lactation several hundred million years ago, La lactancia apareció entre los mamíferos hace varios cientos de millones de años. Desde entonces, las madres han podido almacenar en su cuerpo los recursos que necesitan para producir ese oro blanco que es la leche. No hay nada mejor para conseguir que los bebés prosperen. Es perfecta, tanto en el terreno inmunológico como en el nutricional. Pero la lactancia hizo también que se generara un nuevo tipo de relación entre la madre y su hijo. Una relación de larga duración, que se teje con el tiempo. Con este sistema, el bebé depende por completo de su madre, que es la única que le aporta seguridad, calor y alimento. La leche maternal no solo es muy nutritiva, sino que además contiene anticuerpos hechos a medida para combatir a los virus, bacterias y parásitos. No hay mejor prescripción contra todos los gérmenes que el bebé puede contraer que este precioso néctar. Dejando a un lado cualquier consideración afectiva, podría decirse que la madre ha invertido tanta energía durante los 9 meses de embarazo que tiene mucho interés en que su bebé sobreviva. En términos puramente biológicos, el coste para el padre es mucho menor, una simple donación de esperma. He ahí la razón por la que la evolución inventó la lactancia, que selló por un tiempo indefinido el destino de las mujeres. Algunas hormonas contenidas en la leche actúan como un sedante suave que favorece la intimidad entre la madre y su pequeño. Es otra de las funciones de la oxitocina. Gracias a esta estrecha relación, las crías de elefante aprenden, observando a su madre, a encontrar su lugar en su entorno y en el seno del grupo.
De este modo obtienen informaciones muy útiles. La cría de elefante aprende por imitación. Por ejemplo, la manera de excavar un pozo para acceder a un agua más pura. Filtrada por la arena, el agua está más limpia y más fresca que la que se estanca en el río. Un conocimiento vital. En resumen, la lactancia genera una relación privilegiada entre la madre y el hijo que favorece a su vez una forma de inteligencia social, propia, por supuesto, de los mamíferos. Ese es un punto crucial del estudio realizado por Sarah Blaifer Hardy. Como madre de 3 hijos, Sarah es la más indicada para saber que la cría del ser humano necesita muchos cuidados y atenciones y durante mucho más tiempo que cualquier otro primate. Ya en tiempos de nuestros antepasados, cazadores-recolectores, una madre no podía asumir sola la tarea de criar a un hijo. Pero, ¿a quién pueden acudir las mujeres en busca de ayuda? Al igual que muchos mamíferos, las ovejas y las cabras se aparean con varios machos y pasan una gran parte del tiempo lejos de ellos después de haber parido. En estas especies no existen los cuidados paternos, por así decirlo. Incluso cuando están domesticadas, como aquí, y comparten los pastos con las hembras, los machos no dispensan ningún cuidado a sus crías. Las ignoran. El problema del mamífero macho es que nunca puede estar seguro de ser el padre de las crías traídas al mundo por su compañera. Y sus dudas influyen en el tamaño de sus testículos. Si, como el gorila, tienen el estatus de macho dominante y suficiente fuerza y autoridad para impedir que los demás se acerquen a su amada, pueden permitirse tener unos testículos pequeños que contengan poco esperma. En cambio, si pertenecen a la sociedad de los chimpancés, en la que las hembras son cortejadas por numerosos machos, necesitan poseer unos testículos grandes con mucho esperma, ya que la competición entre los machos tendrá lugar en el útero de la hembra por mediación de los espermatozoides. ¿Y el hombre? ¿En qué lugar de este grabado habría que situarlo? Pues bien, se encuentra entre el chimpancé y el gorila. Por un lado, tenemos al chimpancé, que vive en una gran promiscuidad, que no prodiga ningún cuidado a sus crías y que posee unos testículos grandes porque necesita mucho esperma para asumir la competencia entre machos. Por otro lado está el gorila, como un macho que tiene la exclusividad sobre las hembras y que en cierta medida atiende a las crías. El hombre está entre los dos. La relación con sus hijos es, por tanto, extremadamente variable. Depende de la historia sexual que se haya desarrollado entre el macho y la hembra. Cuanto más seguro está el padre de su paternidad, más posibilidades hay de que se ocupe de sus hijos. Esto parece lógico en términos evolutivos, porque la principal preocupación de un macho es transmitir sus genes. Así que no tendrá ningún interés en cuidar de unos bebés que no haya engendrado él. Aunque las hembras de los babuinos de la sabana se aparean con varios machos en torno al periodo de ovulación, suelen ser acaparadas por uno o dos solamente. Más adelante, tras el nacimiento de las crías, las hembras son propensas a quedarse cerca de estos machos amigos, que son probablemente también los padres de los pequeños y que cuidan de ellos con mucho celo. Por ejemplo, intervendrán si la madre es amenazada por otro individuo.
Si la madre es amenazada y sobre todo si los pequeños son blanco de los ataques violentos de otros machos, algo frecuente en muchas especies de mamíferos, es posible que al evolucionar, al desarrollarse este comportamiento protector, haya conducido a la monogamia y a la familia nuclear. Pero en primer lugar se plantea una pregunta. ¿Cómo han conseguido las madres que los machos se ocupen de sus retoños? Probablemente manteniendo una relación privilegiada con algunos de ellos. Porque de este modo los machos consideran con toda lógica que tienen serias posibilidades de ser los padres de los pequeños y se esfuerzan por protegerlos. Pero no se puede confiar demasiado en la solicitud de los machos. Aunque piense que es el padre de los cachorros, el macho no cuidará necesariamente de ellos, por la sencilla razón de que lo que está en juego no es lo mismo para él que para la madre. Para comprenderlo mejor, es necesario volver sobre el dilema biológico entre los sexos. Para conseguir el mismo objetivo, transmitir sus genes a la siguiente generación, los padres y las madres tienen dos estrategias diametralmente opuestas. Los padres intentan engendrar muchos hijos para tener la posibilidad de que al menos uno de ellos sea suyo y que así su descendencia esté asegurada. En cambio, para las madres, el embarazo y la lactancia representan una inversión física tan grande que les interesa tener pocos hijos para poder criar al menos a uno en condiciones óptimas. Las madres prefieren la calidad, los padres la cantidad. En el mundo de los Hadza, la caza es una ilustración clásica de esta divergencia ancestral. Cuando Peter regresa al campamento con su botín, no son solamente su mujer y sus hijos los que van a disfrutar de las presas por él abatidas, sino la aldea entera. En efecto, el cazador debe reforzar su prestigio ante las demás mujeres. ¿Este modo de hacerse valer, tradicional entre los Hadza, es un comportamiento masculino universal? Es difícil de decir. Lo que está claro es que la implicación de los padres con sus hijos varía mucho según los individuos. Sea como sea, es necesario desplegar mucha energía para sacar adelante a la prole. Un ser humano, por ejemplo, debe ingerir de 10 a 13 millones de calorías entre su nacimiento y el momento en que pasa a ser autónomo. Y si la participación de los machos es nula o mínima, las madres, ya sea entre los humanos o entre otros mamíferos, se ven obligadas a buscar ayuda en otra parte. En una manada de elefantes, la solución para las madres desbordadas está en recurrir a las niñeras, que los especialistas llaman alomadres, del griego alo, que quiere decir otro. Las niñeras son en esta ocasión hembras jóvenes, a menudo las hijas de más edad o sobrinas pertenecientes al clan. Esta se encarga de despertar a una cría mientras la madre y la abuela se colocan a la cabeza del grupo, que vuelve a ponerse en marcha después de la siesta de mediodía.
Una vez que el bebé está despierto, la adolescente anima a su protegido a avanzar. No pueden quedarse rezagados. Para los elefantes, sobre todo para las madres jóvenes, estas auxiliares maternas son muy valiosas. No en vano, la tasa de supervivencia de los elefantes en sus 2 primeros años depende del número de alomadres potenciales que haya en el seno de la manada. Los langures son también partidarios de las niñeras. Las hembras de langur son unas madres extremadamente abnegadas, a condición de que sean entrenadas para llegar a serlo. Deben aprender a ser madres y practican para ello. La ventaja para una hembra joven que puede ocuparse de la cría de otra es que adquiere experiencia. El trabajo de niñera sirve de aprendizaje. Esto es muy importante, ya que cuanta más experiencia tenga la madre, menos riesgo corre su cría de morir. Un bebé langur pasa aproximadamente la mitad de la jornada con su niñera, que se toma su misión muy en serio. Sin duda, la cría preferiría quedarse con su madre. Pero esta nunca está lejos y viene regularmente a amamantarla. Cuando otra hembra se ocupa de su bebé, la madre puede disfrutar de largos momentos de libertad para ir a buscar comida. Y al alimentarse mejor, produce una leche más rica, de modo que el bebé también está mejor alimentado, crece más deprisa y puede ser destetado antes. Esto permite a la madre traer al mundo a más crías sanas a lo largo de su existencia. Así pues, todo el mundo sale beneficiado. La niñera que aprende a ser madre, la madre que gana tiempo y el bebé que se encuentra mejor. En la especie humana ocurre lo mismo. En nuestras sociedades, al igual que ocurre en las de algunos otros mamíferos, existen unos personajes aún más importantes para las madres que las niñeras: las abuelas. Una vez más, los langures demuestran explícitamente la importancia de las abuelas. El macho dominante posee un harén que defiende del resto de los machos. Pero existe la posibilidad de que el día que este jefe supremo sea derrocado, aquel que ocupe su lugar decida eliminar a todas las crías susceptibles de haber sido engendradas por su predecesor. Y curiosamente, a pesar de los riesgos que corren en este tipo de escaramuzas, son las hembras viejas del grupo, las tías abuelas y las abuelas, las que acuden en auxilio de los bebés. Los langures son sagrados para la tradición hindú y es costumbre ir a dar de comer todos los días a las comunidades que viven a las afueras de las ciudades. Estos repartos son una nueva fuente de conflictos. Pero las abuelas y las tías abuelas tienen mejores cosas que hacer que pelearse por un trozo de pan. Proteger a los pequeños, es decir, velar por los intereses del grupo. De todos modos, han pasado ya la edad de reproducirse y es mejor que sean ellas las que arriesguen sus vidas con este papel protector, en lugar de las hembras jóvenes.
En uno de los grupos que estudiaba Sara, había una hembra mayor en particular que resultaba asombrosa por su comportamiento. En esta foto se ve a la decana del grupo, Sol. En realidad, estaba en lo más bajo de la escala social. Tenía los dientes desgastados. Estaba paralizada por la artritis. Y sin embargo, en los momentos de crisis era ella la que pasaba la acción. Aquel día, un macho no dejaba de acosar a una madre y su bebé. Y cada vez, Sol intervenía. Cargaba contra el macho, se agarraba a él, le golpeaba. Y francamente corría un gran riesgo. Un macho pesa 2 veces más que una hembra adulta y sus caninos son auténticos puñales. Así que Sol se lanzaba a un gran peligro con una bravura extraordinaria. Entre los Hadza encontramos una dedicación comparable hacia los niños por parte de las mujeres de más edad. Es Elizabeth, la abuela, la que se encarga de afilar las herramientas que sirven para excavar el suelo. Es ella la que conoce los rincones en los que hay más raíces de sumuku. Es ella la más eficaz en la recolección de tubérculos. Recoge más de los que puede comer y entrega los excedentes a sus nietos. Humans are the only primate and one of the very few mammals. Los humanos son los únicos primates y una de las pocas especies de mamíferos, junto a los delfines piloto y algunas otras, cuyas hembras, una vez pasada la menopausia, continúan vivas y activas durante varias décadas. Y a menudo son las ancianas las que trabajan más duro, consiguen más alimentos y llevan las cargas más pesadas. Estas solícitas abuelas y tías abuelas se encargan de los niños en el momento en que son más vulnerables, tras el destete. Gracias a ellas, son correctamente alimentados, se mantienen en un buen peso y tienen más posibilidades de sobrevivir. Desde hace mucho tiempo se considera que la inteligencia humana se desarrolló gracias al perfeccionamiento de las técnicas de caza y al dominio del fuego. Pero ahora parece que el papel de las abuelas es al menos igual de importante. Al dar a los pequeños un excedente de alimentos, al permitirles crecer en buenas condiciones, alargaron su infancia, lo cual es propicio para la maduración del cerebro. Dejarse ayudar, confiar los hijos a otras hembras, es una práctica universal, ya que es muy difícil repartirse entre el trabajo y la vida familiar. Pero esto no impide que el instinto materno exista en todos los mamíferos. No obstante, hay que hacer un matiz. En lo que se refiere a las mujeres, este instinto no es algo que caiga por su propio peso. Necesita para desarrollarse un contexto favorable. Para apoyar su demostración, Sara utiliza esta vez a los langures como contraejemplo. Como todos los primates no humanos, los langures son unas madres extremadamente abnegadas. Cuidan de todas las crías que traen al mundo, sea cual sea su sexo y su condición física. Aunque haya nacido con una discapacidad grave, aunque esté en coma, la madre llevará a su bebé con ella a todas partes durante días y días, sin querer hacer otra cosa que ocuparse de él. On this particular occasion, I was trying to get a closer look
Un día, quise ir a ver más de cerca el cadáver de un bebé que habíamos encontrado. Queríamos saber de qué había muerto. Cuando me acerqué al pequeño cadáver, me di cuenta de que la madre y el resto del grupo estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerle. Tuve que marcharme a todo correr y pasaron varios días antes de que pudiera ir a examinar el cadáver, ya totalmente reseco. Una madre langur no hace jamás nada que pueda perjudicar a su pequeño. Está tan unida a él que cuando muere conserva su cadáver durante días y días. En la gran familia de los primates, solo las madres humanas son capaces de rechazar, abandonar o incluso matar a sus hijos. En muchas sociedades, las madres ejercen una discriminación con respecto a sus hijos, dependiendo de su sexo. Por ejemplo, si ya tienen varias hijas y dan a luz a otra, prefieren no quedarse con ella e intentan tener un hijo. La tasa más elevada de infanticidio materno se encuentra en las sociedades en las que hay una gran preferencia por los varones. Esta práctica ha cesado ya en nuestra comunidad, pero en otras, sobre todo en los Rajput, se sigue haciendo. La gente se siente mal cuando nace una niña. Su estatus disminuye, porque en la India hay que entregar una dote muy importante cuando se casa una hija. Si la familia no dispone de dinero para la dote, la hija deberá ser entregada como esclava de por vida a otra familia del pueblo. Así que las familias quedan muy decepcionadas cuando nace una niña, porque eso significa una pérdida de estatus social. Para matar a los bebés se les da opio diluido en agua, lo que causa la muerte al cabo de un tiempo. Otro método consiste en ponerles un saco lleno de arena sobre el pecho o sobre la nariz para asfixiarlos. Y por último, el tercer medio consiste en dejar morir de hambre a los bebés. Estos son los métodos más extendidos para matar a las niñas. Otro método consiste en ahogar al bebé en una jarra de leche, pero todo esto se lleva muy en secreto. A mí nunca me ha gustado esta costumbre, pero no podía influir en los demás para que dejaran de practicarla. Mi mujer y yo recibimos numerosas amenazas e intimidaciones por parte de muchas personas diferentes. Pero mi mujer es muy fuerte y yo soy muy obstinado y decidimos cuidar de nuestra hija del mejor modo posible. Matar a esa pequeña y seguir vivos los dos no tenía ningún sentido para nosotros. Mary es madre de 4 hijos. Sija tiene 8 años. Siku, que acaba de tener un bebé, 22. Nyansobe, la pequeña, tiene 3 años. Y Yungen, 12. Tradicionalmente, los Hadza tienen un hijo cada 3 o 5 años. En esta tribu, que vive como nuestros antepasados prehistóricos, la tasa de niños asesinados o incluso abandonados es muy baja, porque los Hadza tienen un sistema de control de natalidad, la lactancia. En efecto, cuando la lactancia está acompañada de un importante desgaste físico, como en el caso de los Hadza, impide la ovulación. Este método contraceptivo natural permite a las mujeres no encontrarse con más hijos de los que pueden criar. Probablemente era así también como se limitaba el número de embarazos en la época paleolítica.
Todos los cambios que se produjeron hace entre 10 y 15.000 años por la aparición de la agricultura, de la ganadería y de los nuevos métodos de conseguir alimentos permitieron al ser humano hacerse sedentario. Las madres estaban mejor alimentadas y no tenían que andar tanto para encontrar comida y llevarla al campamento. Como consecuencia, los intervalos entre dos nacimientos se hicieron más cortos que antes. Si la familia está presente para ayudar a las mujeres a criar a toda su prole, estupendo. En caso contrario, puede ser desastroso para los niños. En Europa, entre los siglos XV y XIX, millones de bebés fueron abandonados en los orfelinatos. Casi todos morían allí. Fue una catástrofe demográfica de gran importancia. In the year 1781, 20,000 of 21,000 infants born in Paris. De los 21.000 niños nacidos en París en 1781, 20.000 fueron abandonados por sus madres o confiados a una nodriza. Y la tasa de mortalidad en los orfanatos estaba entre el 60 y el 90%. Debido a que con semejante concentración de niños no necesariamente alimentados con leche materna, surgían muchas enfermedades. Pero lo que se ve en estos grabados es la ambivalencia, el desgarro de estas madres. Abandonar a su bebé no era ni un acto violento ni un asesinato. Muchas de estas mujeres estaban desesperadas por verse obligadas a llegar a ese extremo. Me parece que ese dolor se refleja especialmente bien aquí. Parece que Occidente padece una increíble amnesia cultural que le ha hecho olvidar este episodio de su pasado. El infanticidio materno no tiene lugar solamente en la India. Todavía hoy está presente entre nosotros. En los Estados Unidos, un bebé es asesinado cada día por su madre tras su nacimiento. Algunos son recogidos y enterrados en cementerios especiales, como este de Los Ángeles. When you take into account how much help a mother needs, si tenemos en cuenta la considerable ayuda que necesita una madre para ocuparse de sus hijos, sobre todo si tiene que ganarse la vida para criarlos, es perfectamente concebible que pueda sentir este tipo de ambivalencia. Creo que en una cultura como la nuestra, que idealiza la maternidad, que la ha convertido en un modelo de generosidad, en una especie de transposición de la caridad. Hay que sacrificarse por los hijos. Existe la tentación de considerar a las mujeres que viven su maternidad con una cierta ambivalencia, como a personas que sufren algún tipo de patología, personas que necesitan ayuda. Necesitan ayuda, sí, pero no obligatoriamente ayuda psiquiátrica. De hecho, necesitan apoyo social para criar a sus hijos. En la práctica, las madres no tienen nunca apoyos suficientes para criar a esta prole extraordinariamente costosa, tanto física como afectivamente. En opinión de Sara, la ambivalencia de las madres es tan fuerte que los bebés han tenido que desarrollar una estrategia para contrarrestarla. Un juego de seducción. Las crías de mono están casi totalmente desprovistas de grasa corporal cuando nacen, al contrario que nuestros regordetes bebés, que tienen un 16% de grasa. ¿Por qué? People have speculated over the years as to why human infants
Desde hace mucho tiempo, a la gente le sorprende que los bebés humanos nazcan mucho más regordetes y graciosos que los de los grandes simios. Yo me pregunto si esto no ocurrirá porque el bebé humano, cuando viene al mundo, necesita hacerse valer ante su madre. Mira, mamá, soy un bebé gordo y sano. No me abandones. Recordad la última vez que enviasteis u os enviaron una participación de nacimiento. Tal día nació una hermosa niña o un hermoso niño de 3,5 kilos. ¿Por qué demonios se menciona el peso del bebé? Porque eso forma parte de nuestra manera de apreciar al niño. Es una preocupación muy antigua de las madres. Desean que su bebé nazca a término y sano. Una preocupación mucho más importante, en mi opinión, para los humanos que para los demás primates. Algunos, como mi tercer hijo, Nico, se vuelven cada vez más regordetes. A esta edad parecía un pequeño Buda. Nació Buda y sigue siendo Buda. Había perdido esta foto y acabo de encontrarla. Estoy muy contenta. Complejo, ambiguo, incondicional o variable según las especies y las culturas, el instinto materno está en todo caso muy anclado en la realidad. La biología desempeña un papel esencial y el entorno hace el resto. Y sobre todo, es un instinto que solo puede desarrollarse en condiciones favorables, como los niños.